Bueno, nos habíamos quedado, ¿cierto?, en la clase pasada repasando un poco aquellos procesos de tratamiento de agua para potabilización y también aquellos procesos de tratamiento de agua servida, ¿ya? Cada uno tiene, por supuesto, sus detalles, sus distintas etapas. Habíamos comentado y habíamos visto un par de videos relacionados con las plantas de tratamiento y en particular la planta de tratamiento de Londres, donde se señalaban los distintos procesos que ahí ocurrían, en las transparencias que hay en subidas, digamos, al aula, y en el mismo libro, en los apuntes también de Química y Sociedad, están estas distintas etapas descritas en más detalle, por si ustedes quieren ver, obviamente, algunos otros aspectos, digamos, de del tratamiento de agua servida. Otro proceso de tratamiento que efectivamente también es muy importante y que es necesario hacer, sobre todo a nivel industrial, más allá del agua, digamos, potable, es justamente cuando uno tiene agua dura o eventualmente agua con un alto contenido de sales minerales. Estas sales minerales, si bien es cierto, no son normalmente dañinas, eh, en algunas circunstancias, cuando estas sales no solamente tienen, como aparece ahí, carbonato de calcio, sulfato de calcio, cloruro de calcio, carbonato de magnesio, etcétera, sino que tienen metales pesados, por supuesto que esos metales tienen que ser removidos, ¿ya? Estamos hablando, como habíamos visto, ¿cierto? En la norma de calidad de agua hay que eliminar el arsénico, el cobre, el cadmio, el molibdeno, el plomo, el níquel, el cromo, etcétera, ¿ya? Que son todos elementos traza que generalmente están con muy poca frecuencia, digamos, en el agua. Sin embargo, en lugares donde ya sea por condiciones geogénicas, condiciones naturales del medio, es una zona rica en minerales, como pasa, ¿cierto?, en el norte de nuestro país, o porque eventualmente están en algún lugar, ¿cierto?, contaminado, producto de la actividad industrial, que puede ser obviamente también relacionada con la actividad minera, por extracción de minerales o por obviamente derrames de concentrados o ruptura eventualmente de los tranques de relave de las empresas mineras, se pueden finalmente estos cursos de agua contaminar y enriquecer en estos metales, ¿ya? Esto representa para las empresas, digamos, de potabilización un desafío mayúsculo porque implica un tratamiento bastante exhaustivo que vamos a ver a continuación, que es un tratamiento que normalmente se desarrolla a través de procesos de osmosis inversa, que vamos a ver en detalle porque hoy día la osmosis inversa no solamente se está utilizando para eliminar minerales o elementos traza, como yo menciono, sino que también para desalar directamente el agua y convertirla en agua potable, ¿ya? Sin embargo, hay otro proceso de desmineralización o de eliminación de elementos que funciona gracias a los principios de las resinas de intercambio iónico, que es lo que vamos a ver ahora, donde justamente el agua dura, que es el agua, como dije yo, rica en minerales que normalmente son muy, muy comunes y no son, la mayoría de ellos son inocuos, presentan una complicación para procesos industriales en los cuales esta agua dura finalmente termina produciendo depósitos calcáreos en los sistemas de calentamiento de agua. Ya es más o menos parecido a lo que en la tetera de la casa, cuando el agua que usamos tiene un contenido muy alto de minerales y resulta que entonces se empiezan a depositar sobre las resistencias eléctricas de los sistemas estos de los hervidores eléctricos, se empiezan a depositar unas sales, ¿ya? Unas costras. Estas costras o estos depósitos calcáreos no son otra cosa que la precipitación de estos compuestos químicos en la forma, como digo, de carbonatos o sulfatos o cloruros, etcétera, ¿ya? Desde el punto de vista más bien técnico, más bien normativo, cualquier dureza, independientemente del anión presente, no sea carbonato, sino que puede ser sulfato, como dijimos, o cloruro, se va a expresar como carbonato, en partes por millón de carbonato de calcio, ¿ya? Por ejemplo, como aparece ahí, si la dureza, voy a ampliar,
Si la dureza del agua, por ejemplo, está en el orden de las 10 partes por millón, significa que tiene entonces 10 gramos de este compuesto, carbonato de calcio, por cada 1 millón de gramos de agua, o 10 miligramos de carbonato de calcio por litro de agua. Ya la proporción sigue siendo de partes por millón en la equivalencia de 10 miligramos por litro, ¿ya? Eso sigue siendo obviamente 10 partes por millón de carbonato de calcio. Entonces, cuando queremos eliminar este carbonato, ya sea porque se deposita en los calentadores y finalmente termina produciendo una disminución del lumen de las cañerías. O sea, es tanto así que finalmente a veces en las calderas de las plantas industriales se tapan y se producen explosiones, ¿ya? Por lo tanto, también es bastante peligroso, más allá de la disminución de la transferencia de calor que se puede producir, ¿cierto?, en las propias calderas, ¿ya? Lo mismo en el hervidor. En el hervidor, si es que se depositan, ¿cierto?, en la resistencia eléctrica, esta resistencia eléctrica ya pierde su efectividad respecto de, obviamente, la resistencia nueva, y por lo tanto, entonces, la cantidad de energía que se necesita para calentar el agua para llegar al punto de ebullición, obviamente, es mayor, ¿ya? Así que si ustedes tienen ese problema, tienen que, obviamente, limpiar esos aparatos que tienen en la casa, eliminando ese sarro, eliminando ese depósito, mediante alguno de los métodos que vamos a comentar, ¿ya? Bueno, otro problema que también ocurre con este carbonato es la interferencia que tiene con el jabón, ¿ya? Seguramente entre los estudiantes de este curso deben haber estudiantes que seguramente son de la zona norte, otros de la zona sur y otros de la zona centro, ¿ya? La gente que está acostumbrada a tener agua dura, por ejemplo, en la zona norte de nuestro país, estamos hablando de Arica, Iquique, qué sé yo, la zona del desierto de Atacama, ¿ya? Tercera región, produce obviamente se produce, digamos, en esa zona un agua que tiene bastante contenido de minerales, por razones obvias. Estamos en una zona obviamente muy mineralizada, con obviamente mucha geogénica desde el punto de vista de mineral, y por lo tanto obviamente el agua contiene de manera natural este tipo de compuesto, y por lo tanto cuando uno usa esa agua para lavarse las manos con jabón, sobre todo ahora que tenemos que lavarnos las manos a cada rato, ¿cierto? Uno siente que la efectividad del jabón es poca, o sea que en definitiva sale poca, poca espuma, ¿no? Que en definitiva inmediatamente la gente realmente dice, se cortó el jabón. O sea que en definitiva uno se lava y casi no sale espuma. Eso es porque justamente la efectividad del jabón comienza a ser baja, producto de que reacciona el jabón con estos elementos que están presentes como iones, el calcio, el magnesio, por ejemplo, y forman compuestos insolubles, sales insolubles que finalmente se depositan, ¿ya? Esto implica entonces que el gasto de jabón que uno hace en un lugar donde hay agua dura es mayor respecto de un lugar donde hay agua blanda. El agua blanda, por el contrario, pasa el sentido opuesto, ¿no? Perdón. Que uno obviamente se lava las manos y sale jabón con espuma, y uno no se puede sacar nunca la espuma, ¿cierto? Tiene que lavarse las manos muchas veces y tirarse mucha agua para eliminar el jabón, porque obviamente no se producen estas sales, estas precipitados, digamos, ¿ya? Bueno, para saber cómo interactúan estos jabones con el medio, en este caso, ¿cierto? Con las sales, tenemos que entender qué es lo que es un jabón. Bueno, y un jabón no es otra cosa que un compuesto químico que se formó por la reacción de ácido graso y soda cáustica, ¿ya? Normalmente estos ácidos grasos tienen ácido esteárico, por ejemplo, producto de un jabón, o sea, producto de la grasa, digamos, y se produce un proceso que se denomina saponificación. Esta saponificación consiste en agregarle hidróxido de sodio a este ácido esteárico y formar un estearato de sodio. Este estearato de sodio es justamente un compuesto químico que tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Ya la parte hidrofílica es donde está el ion sodio, y la parte hidrofóbica es donde está obviamente la cadena hidrocarbonada del ion estearato, ¿ya? Y su acción limpiadora se basa justamente en esta capacidad de tener una zona apolar, una zona hidrofóbica, que es justamente la cadena larga de hidrocarburos. Vamos a verla acá.
aquí. Ahí se ve, voy a poner el puntero. Aquí se ve, ¿cierto?, la cadena larga de hidrocarburos del ion estearato, que es la parte no polar, la parte hidrofóbica, que cuando uno usa un jabón se disuelve entonces en la parte hidrofóbica de la suciedad, por ejemplo, la mugre, ¿no? La mancha de grasa, la mancha de aceite, de mayonesa, por ejemplo, que tiene obviamente características hidrofóbicas, entonces se disuelve y se afín a esta parte, digamos, que yo estoy mostrando acá de la cadena hidrocarbonada. Sin embargo, la parte polar, la parte hidrofílica, que es la parte donde está el grupo carbonilo y el ion sodio, es la que en definitiva, como ustedes ven, tiene obviamente una carga negativa, el sodio tiene su carga positiva, y por lo tanto entonces esta parte sí que se puede disolver en el agua. Entonces de esa forma, de alguna manera, la grasa que se disolvió en la parte no polar, en la parte del ion estearato, se va, ¿cierto?, con el agua. Ya se puede, entre comillas, digamos, disolver, ¿ya? Disolver gracias a que obviamente tenemos este enlace, este puente entre la parte hidrofílica y la parte hidrofóbica, ¿ya? Profesor, ¿Sí? una consulta, ¿eso sería soluble o parcialmente soluble? Del punto de vista de la praxis, o sea, en definitiva, del punto de vista de la lavadora de ropa, es soluble. Del punto de vista químico, podríamos decir que, tal como dijo, es parcialmente soluble, porque realmente no hay una solubilidad como en el caso de la sal de clorosodio, ¿no? Que forma un ion negativo y un ion positivo, ¿cierto? El ion sodio positivo, el ion cloro negativo, y realmente se produce una disolución como tal en el agua. Aquí no, aquí hay obviamente una parte que es soluble, que sería la parte, como digo, que tiene el ion sodio, y una parte que, entre comillas, sigue siendo insoluble en el agua, pero que de alguna manera permite que las moléculas de agua transporten, por así decirlo, ¿cierto?, esta carga que tiene obviamente esta cadena hidrocarbonada, que se lleva la mancha, que se lleva el poco, digamos, de grasa o otra suciedad que tiene características apolares o no polares, y que finalmente se puede ir con la lavaza, ¿no?, que uno dice, ¿no? Pero obviamente se forman estos precipitados con estos iones calcio y magnesio y el ion estearato, formando obviamente estas características, ¿ya? Aquí hay un monito, ahí donde nos permite entender un poquito más, ¿cierto?, cómo de alguna manera ocurre esto, ¿cierto? Aquí está la fibra de la ropa, por ejemplo, la fibra de algodón, de poliéster o de cualquier otro polímero que podría tener características también propias, ¿cierto?, hidrofóbicas o hidrofílicas. Y entonces está la mancha acá, por ejemplo, una mancha de aceite, y entonces estas como pelotitas con una palito, ¿cierto?, corresponden a la parte de la cadena, digamos, eh, de la cola hidrofóbica, y la cabeza, que sería la parte hidrofílica, o sea, el ion sodio, que tiene tamaño, digamos, esa parte con respecto a lo otro. Y entonces aquí empiezan a colocarse, según su afinidad, con obviamente la parte apolar, no polar, hidrofóbica. Todas esas son palabras comunes, digamos, comunes en el sentido de que son sinónimos, sobre la mancha, y la parte que es polar, que es hidrofílica, hacia el agua, ¿ya? Hasta que finalmente en algún momento esto podría quedar así, siempre y cuando esto no se mueva. Pero si se mueve, eventualmente esto se comienza, ¿cierto?, a desarmar, y hasta que finalmente, por razones, digamos, de tipo estérica, forma una especie de vacuola, de burbuja, digamos, en la cual se rodean esta molécula de grasa, esta cantidad de grasa, ¿cierto?, se rodea de estas moléculas de detergente, y finalmente entonces ya queda como una especie como dije yo, como de una vacuola, ¿cierto?, que finalmente se va en el agua, ¿ya? Por eso que es importante que la ropa se golpee, la ropa en el proceso, ¿cierto?, mecánico de la limpieza, hay un proceso de golpe, ¿ya?, para que en definitiva las fibras suelten esta partícula, estas moléculas de grasa, ¡pac!, y se produzca esta, digamos, forma en la cual se rodean con esta molécula de detergente, y finalmente adquiere esta forma más aerodinámica también para eliminarse, ¿ya? Eso la máquina lavadora la hace a través de unas paletas, ¿cierto?, de golpe, y antiguamente lo que hacían, ¿cierto?, la gente en un río, que sé yo, cuando lavaban ahí, tenían una especie de plancha de madera con ranura, y le pegaba, ¿cierto?, la ropa
para que justamente se produjera este fenómeno, digamos, que estamos hablando acá, e interaccionara bien con el jabón. Ya estamos haciendo una especie de autopsia del proceso de lavado, pero en definitiva esa es la gracia que tiene entender esto desde el punto de vista químico, ¿no? De ver cómo realmente las cosas están ocurriendo. Y aquí se ve un zoom, digamos, de las moléculas de agua que están rodeando la cabeza hidrofílica, la cabeza del ion sodio, ¿ya? Bueno, pero eventualmente existen capacidades, digamos, industriales y a nivel también incluso doméstico para ablandar el agua. En los casos en los cuales tenemos agua muy dura, eventualmente nosotros podemos agregar algunos compuestos químicos, por ejemplo, en este caso podemos agregar carbonato de sodio previamente al uso del agua para poderla ablandar. ¿Qué significa eso? Que significa que en definitiva el carbonato precipita con estos iones sodio, perdón, con estos iones calcio, magnesio y que son de tamaño más grande que el sodio. El sodio es más pequeñito y por lo tanto obviamente no precipita con el carbonato. ¿Ya? Permanece, acá hay un tema no solamente, como digo, de estas características que estamos hablando de hidrofilicidad o hidrofobicidad, sino que también hay un tema, digamos, en la precipitación hay un tema de tamaño. ¿Ya? Cuando el ion y el contraion, o sea, en definitiva el ion sodio, el contraion carbonato, que es el de carácter negativo, se asocia a un ion positivo más grande, tiene mayores posibilidades, obviamente, desde el punto de vista físico, de precipitar, ¿ya? Y por eso el calcio y el magnesio hacen que el carbonato precipite y no el sodio, ¿ya? El sodio, que es más pequeñito, no logra, ¿cierto?, ese efecto desde el punto de vista físico y por lo tanto, entonces, uno puede eh, provocar o más bien inducir a que se produzca obviamente una precipitación previa de agua que tiene iones calcio y iones magnesio cuando hace pasar estos iones en el agua a través de una columna cargada, digamos, con este carbonato de sodio, ¿ya? También se puede agregar otros compuestos químicos parecidos, por ejemplo, el tetraborato de sodio, que es un compuesto también que está basado en la misma lógica que estaba hablando yo anteriormente, que tiene sodio, pero en este caso tiene el ion tetraborato que está ahí, que es esta parte de acá, y que efectivamente hace lo mismo, ¿no? Hace una precipitación entonces del calcio y del magnesio, en este caso formando parte del tetraborato de calcio o de magnesio, ¿ya? O también se puede agregar fosfato trisódico o hexametafosfato de sodio, que es un compuesto que en definitiva tiene una marca comercial que se llama Calgon y que está normalmente presente en los detergentes de lavadoras, de ropa o los detergentes de lavadoras de lavavajilla, digamos, de la loza, que tienen estos compuestos para que justamente se produzca una precipitación previa de carbonato de calcio o de magnesio, se precipite entonces el ion calcio y el magnesio y no se formen estos depósitos en las resistencias eléctricas que tienen nuevamente estos aparatos, ¿ya? Entonces, podemos eventualmente cargar una solución con zeolitas. Las zeolitas son unos minerales, en este caso minerales que tienen una estructura tridimensional, que están compuestos por aluminio, silicio y oxígeno, son aluminosilicatos. Tienen en esa estructura tridimensional muchas cargas que están alrededor negativas y las cuales normalmente están balanceadas con sodio. Y por lo tanto, entonces, cuando una solución que tiene iones de calcio, magnesio o fierro entra en contacto con esta zeolita que está cargada con sodio, los iones que están ahí se intercambian con el ion sodio. O sea, en definitiva, sale el ion sodio y quedan adheridos, quedan obviamente por atracción electrostática, quedan adheridos estos iones calcio más 2, magnesio más 2, fierro más 3, y finalmente sale ¿cómo se llama? La solución cargada con agua con sodio. Y el sodio, como ustedes saben, no produce obviamente esa interferencia con el jabón, ¿ya? Bueno, aquí aparece obviamente la reacción, digamos, puesta en perspectiva como reacción química. Aquí está el Na2Z, que sería la zeolita, que está cargada, digamos, como se aprecia aquí, por dos iones sodio, o por dos sodio como elemento por cada zeolita. Y entonces aquí está el calcio más 2, por lo tanto, como hay una carga más 2 y el sodio tiene una carga más 1, entonces por cada intercambio de un ion calcio salen dos iones sodio,
¿ya? Porque obviamente la relación de carga es 1:2, ¿ya? Entonces queda cargada la zeolita en forma cálcica de respecto a la forma sódica y como ya mencionamos, ¿cierto? Sale por el otro extremo de la solución o de la columna, sale el ion sodio +1, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, en ese caso, digamos, el agua cargada con sodio no produce ningún problema, ¿ya? Por supuesto, esto se puede revertir, o sea, podemos invertir la reacción anterior haciendo pasar una solución concentrada de cloruro de sodio, de forma tal de desplazar el equilibrio entonces hacia la recarga de la zeolita con sodio y eliminando entonces de alguna manera la forma cálcica o la forma de magnesio, digamos, de la zeolita, sacando los iones calcio, sodio, perdón, calcio, magnesio, fierro, y dejando la zeolita nuevamente en su forma sódica, lista para una nueva carga, digamos, de ablandamiento de agua, ¿ya? Eso es lo que normalmente se denomina, ¿cierto?, columna o proceso de intercambio iónico, ¿ya? Ahí tendríamos por lo menos más o menos una visión de esquemática de lo que ocurre. Aquí obviamente está la zeolita cargadas con obviamente cargas negativas, que está inicialmente recubierta con sodio, entra el agua con un contenido cierto de calcio, magnesio o fierro como agua dura, el magnesio, calcio queda atrapado cierto en la zeolita y se desplaza el sodio y sale agua blanda conteniendo altas concentraciones de sodio, ¿ya? Que obviamente, como ya dijimos, no produce ningún problema, ¿ya? Y aquí está nuevamente la representación general para cualquier metal, tal como lo decíamos antes, vimos el caso del calcio, pero podría ser el caso del magnesio, el caso del fierro, ¿no? Entonces, 2NaR, donde R representa obviamente la resina, en este caso la zeolita, más el ion, que podría ser M+1, M+2, M+3, genera obviamente Mr, donde R vuelve a ser la resina, el metal, y 2Na+, ¿cierto? Salen 2 por cada uno que entra de metal, ¿ya? Bueno, este tipo de intercambio iónico es muy usado en la industria y podemos obviamente de esta forma tener aguas de caldera aptas para evitar los problemas que yo antes mencioné: depósito calcáreo, estrechez de cañería y eventualmente pérdida de superficie, ¿cierto?, útil de intercambio de calor, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que muy probablemente pueda salir en algún test o en algún certamen asociado al tema del cálculo del intercambio iónico. Por ejemplo, tenemos acá 10 litros de una muestra de agua cuya dureza es del orden de 350 partes por millón, ¿ya? O sea, 350 gramos por litro, como vemos, miligramos por litro, perdón, o 0,35 gramos por litro, también lo pasamos de miligramos por litro a gramos por litro para conservar, ¿cierto?, los 350 partes por millón. Se hacen circular entonces a través de 10 gramos de una columna que está rellena con zeolita, ¿ya? La columna entonces tiene 10 gramos de Na2Z, ¿ya? Y esa columna contiene 0,35 gramos de sodio por cada 1 gramo de zeolita. Esa es la cantidad de carga que tiene, por así decirlo, ¿cierto?, la zeolita: 0,35 gramos de sodio por cada gramo de zeolita, ¿ya? Entonces, la pregunta que están haciendo, ¿cierto?, aquí es: ¿cuál es la cantidad máxima de sodio que se intercambia por la zeolita? La cantidad máxima, ¿cierto?, de sodio que es intercambiado entonces por la zeolita, cuando tenemos obviamente una dureza de agua del orden de 350 partes por millón. Acuérdense que estos 350 partes por millón como dureza de agua siempre se expresaban como si fueran 350 partes por millón de carbonato de calcio, independientemente si el ion es calcio, magnesio, ¿cierto?, ¿ya?, u otro, ¿ya? Entonces, calculamos los moles de sodio, los moles de sodio que se van a intercambiar. Acuérdense que la relación era 2:1, ¿ya? Por lo tanto, tenemos 2 moles de carbonato de calcio, ¿ya? Y 2 por la cantidad de carbonato a partir de los 350 partes por millón. Habíamos dicho que eran 350 miligramos por litro o 0,35 gramos por litro, ¿ya? Gramos en este caso lo que nos interesa porque estamos calculando los moles y obviamente necesitamos tener el valor en gramos mol, porque obviamente el peso molecular está en esa unidad, gramos mol, y la
el peso molecular del carbonato de calcio es 100 gramos mol y el peso atómico del sodio es 23 gramos mol. Entonces, de esa forma, multiplicamos, ¿cierto?, los 10 litros dividido por, aquí eso es para en definitiva quedar con gramos, obviamente. Sabemos que hay entonces 0,350 gramos por litro y tenemos 10 litros de la muestra de agua, por lo tanto, entonces multiplicamos por 10 dividido por 100 para calcular finalmente los moles de carbonato de calcio, que nos da 0,07 moles de carbonato de calcio, y como tenemos los moles de carbonato de calcio, podemos calcular directamente ahora por estequiometría, sabiendo que N, acuérdense que era 2 a 1, N gramos entonces de sodio serán igual a los 0,07, ¿cierto? Y tenemos acá el peso atómico, ¿ya? Acuérdense que moles es igual a, o en este caso moles es igual a gramos partido por el peso atómico, ¿ya? Y como tenemos los moles, tenemos peso atómico, ¿ya? Moles, ¿se acuerdan? ¿Lo escribo o lo ven, ¿no? Si lo ven en la pizarra. Ya multiplicando los moles que estamos aquí, multiplicando los moles, aquí no se puede escribir, moles por el peso atómico, ¿ya?, del sodio. Entonces nos da, ¿cierto?, 0,07 multiplicado por 23 nos da los 1,61, ¿ya?, que sería obviamente los gramos de sodio, ¿ya? Y de esa forma entonces podemos calcular fácilmente la cantidad de sodio que se intercambia por esta cantidad de zeolita cuando tenemos una cantidad de agua de 10 litros que se van a hacer pasar de una dureza de 350 partes por millón, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda ahí? ¿No? Profe. Ya, ahí está también la descripción, los 0,07 por los 23 gramos por mol y nos da el 1,61 gramos de la dureza, ¿ya? Bueno, la otra alternativa que hay de purificación de agua, que ustedes conocen, ¿cierto?, es por destilación. Obviamente la destilación es un proceso, digamos, muy antiguo, en el cual seguramente ustedes en el laboratorio que se hace virtual hoy día, también hicieron un proceso de separación de la salmuera, digamos, de una solución de agua de mar, por ejemplo, en la cual obviamente ustedes comienzan a evaporar el agua de mar y obviamente llegado a los 100 grados, comienza a pasar el vapor de agua por este condensador, que es un sistema en el cual obviamente tenemos un serpentín en el cual pasa agua fría y entonces se enfría el vapor de agua y se condensa el agua destilada, ¿ya? Y la concentración de salmuera o de sal se va acumulando, se va obviamente concentrando en el balón que tenemos acá, ¿ya? Bueno, este proceso de purificación de agua, que es un proceso muy, muy, obviamente, sencillo, por supuesto, para efectos prácticos de una emergencia puede servir, pero no obviamente para una situación de tipo industrial, ¿no? No podemos, a partir del agua de mar, hacerlo de esta manera, ¿no? Por lo tanto, existen algunas otras alternativas pasivas, este que está acá, por ejemplo, en el cual obviamente tenemos una suerte de invernadero, con lo cual, digamos, aquí entra el agua de mar, obviamente hay un efecto invernadero como el que ya hemos estudiado a través de utilizando la energía del sol. Esta energía del sol obviamente hace que el agua se evapore, las paredes acá de vidrio están mucho más frías y por lo tanto condensan el vapor de agua pura y aquí sale obviamente por las canaletas agua destilada, ¿ya? Este mismo ejemplo es bien interesante porque se está usando hoy día un sistema de destilador solar mucho más potente, obviamente, en algunas partes en Egipto. Se está utilizando en medio del desierto unos concentradores solares parabólicos, con lo cual obviamente podemos hacer el mismo sistema que se utiliza también para
la obtención de calor para las sales fundidas o para calentar aceite, ¿ya? Los sistemas fotovoltaicos, obviamente, de los paneles usan la energía del sol, que lo vamos a ver también en otro capítulo, para transformar, obviamente, esta energía en energía eléctrica, ¿ya? Sin embargo, existen otros sistemas pasivos en los cuales son sistemas solares que utilizan eh, digamos, especie de espejos parabólicos que concentran, se llama sistemas de concentración solar pasiva, en los cuales estos sistemas concentran finalmente en un puro punto, obviamente, toda la energía del sol, lo cual puede llegar a temperaturas altísimas, y hacen entonces que se produzca, obviamente, un cambio de densidad importante por absorción de energía de un sistema, digamos, de una torre de calefacción con aceite, ¿ya? Y también se utilizan, en este caso, sales fundidas, ¿ya? Para acumular energía en esta transformación de sales fundidas, que son obviamente sales que son capaces de, con esa temperatura, alcanzar obviamente una forma líquida, ¿ya? Entonces pasan de sólido a líquido y ese cambio termodinámico es la energía que se aprovecha, ¿ya? Y en este caso lo que se está haciendo es lo mismo que estamos hablando acá, solo que en definitiva, en vez de esperar que el sol de manera pasiva atraviese la pared, se está rodeando, ¿cierto?, este tipo de domo, en los cuales se rodea de estos espejos parabólicos y se concentra entonces la energía en estos domos, y se hace entonces pasar el agua de fase líquida a fase gas de manera mucho más potente y mucho más, obviamente, rápida. Y esto obviamente se canaliza para poderla después enfriar y finalmente obtener agua destilada sin, obviamente, la necesidad de pasar por la transformación en energía eléctrica, sino que directamente del calor del sol al proceso de evaporación, ¿ya? Bueno, pero finalmente estos sistemas, ese que estoy mencionando yo, un sistema que está recién instalándose como sistema productivo a gran escala, digamos. En general, el principio es bastante simple, pero sin embargo, cuando uno lo piensa, digamos, a gran escala, las cosas cambian, por supuesto, a nivel de ingeniería. Y por lo tanto, entonces, hasta ahora, vamos a ver ahora también un video del proceso más utilizado, que es el proceso de osmosis inversa, ¿ya? El proceso de osmosis es un proceso natural en el cual se basa, digamos, como concepto en el movimiento de un solvente a través de una membrana semipermeable desde una concentración baja de soluto a una concentración alta de soluto, ¿ya? Entonces, de una concentración baja a una concentración alta, con la finalidad de igualar las concentraciones. O sea, en definitiva, lo que impulsa el proceso de osmosis natural es el equilibrio, ¿ya? Como ya lo hemos visto en muchas otras oportunidades, ¿cierto? La naturaleza intenta alcanzar el equilibrio, ¿ya? Y ese equilibrio en este caso se alcanza cuando la concentración de soluto es igual en ambas partes, ¿no? Si tenemos un recipiente A y un recipiente B separado por una membrana semipermeable, obviamente ambos recipientes quieren alcanzar el equilibrio cuando las concentraciones se igualan, ¿ya? Entonces, si tenemos una región de baja concentración de soluto y una de alta, entonces obviamente va a haber un movimiento desde la parte baja hacia la parte alta para tratar obviamente de igualar las concentraciones, ¿ya? Entonces, la presión osmótica de una solución será en este caso la presión que debe aplicarse justamente a la solución para que se detenga la osmosis desde la zona donde está el solvente puro, ¿no? El solvente puro no tiene soluto. Por lo tanto, obviamente, entonces la osmosis va, como lo vamos a ver aquí en esta imagen, va a ir en una dirección. Fíjense acá, tenemos la membrana semipermeable. Aquí tenemos en el lado izquierdo de la pantalla una solución de salmuera que tiene iones, obviamente, iones cloruro, digamos, iones sodio, que están hidratados, que están obviamente rodeados de moléculas de agua, y que obviamente, como son grandes, no pueden pasar por estos poros, porque los poros son pequeñitos y están destinados, ¿cierto?, a que pasen solamente moléculas de agua, ¿ya? Y al otro lado tenemos un recipiente con agua pura, ¿ya? Entonces, ¿cuál será el movimiento natural de este flujo osmótico? ¿Hacia dónde piensan ustedes, a moverse el flujo osmótico de manera natural?
¿Dónde hay más cantidad de soluto? En el lado izquierdo. A la izquierda, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será el flujo natural para tratar de igualar la cantidad de moléculas, obviamente? El soluto no puede pasar hacia acá. No, no puede. Por lo tanto, obviamente, la única forma de igualar las concentraciones es que obviamente moléculas de agua pasen hacia el otro lado, ¿ya? Para que en definitiva la cantidad, de otra manera, lo que estamos diciendo, estamos diluyendo, por así decirlo, esta parte de acá de la solución donde hay pocas moléculas de agua respecto de la cantidad de moléculas de soluto, ¿ya? Bueno, puede pasar para acá. Si no tuviéramos esa barrera, por supuesto, y la barrera fuera suficientemente grande, entonces pasarían los iones cloruro y sodio hacia acá y por lo menos en un tiempo, ¿cierto?, tendríamos la misma concentración de cloro-sodio. Pero como no pueden pasar, entonces las moléculas de agua tienen que pasar hacia el otro lado y tiene que, obviamente, el flujo osmótico va hacia el otro lado, hacia la izquierda, y obviamente con la sensación, digamos, de diluir esta zona donde hay salmuera, ¿ya? Pero eso no es lo que queremos. Ahí lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es sacándole el agua pura al recipiente donde tenemos acá al lado derecho. Y lo que queremos es justamente lo contrario, ¿ya? Por eso justamente se llama osmosis inversa, porque lo que tenemos que hacer es sacarle el agua a la salmuera. O sea, tenemos que ir en contra del flujo natural osmótico. El flujo natural osmótico sería desde la parte derecha hacia la parte izquierda, ¿ya? Y lo que nosotros queremos justamente es sacarle el agua al agua de mar y que los iones cloruro y iones sodio quedan aquí acumulados en el lado izquierdo del recipiente. O sea, por lo tanto, tenemos que hacer una presión, ¿cierto?, en contra del flujo osmótico, aumentar la presión, ¿cierto?, del lado izquierdo para que las moléculas de agua pasen a través de la membrana, pero no pasen obviamente los iones cloruro y iones sodio, porque obviamente la membrana es selectiva, la membrana es semipermeable, ¿ya? Ejemplo de esto, obviamente, ocurre en una célula que tiene aproximadamente un 0,9% de sal en su interior, digamos. Si se coloca en agua de mar, que tiene 3,5% de sal, o sea que tiene más sal, obviamente, que el agua que está dentro de la célula, lo que va a pasar entonces, obviamente, es que el agua va a fluir a través de la membrana, en este caso la membrana celular, desde el interior de la célula hacia el agua de mar, ¿ya? O sea, de alguna manera, este proceso osmótico normal, en el cual como abajo, como adentro de la célula tenemos menos sal que afuera, entonces, y al colocarla en una solución que afuera hay más sal, el agua va a fluir, va a tender de alguna manera a solubilizar, a diluir el agua del océano. Y como eso no va a ocurrir, obviamente la célula se va a deshidratar, ¿ya? Que es lo que ocurre cuando nosotros colocamos una célula, digamos, que está puesta en agua de mar, ¿ya? Entonces, esa tendencia natural de un solvente para pasar a través de una membrana, desde una región de alta concentración de solvente hacia una de baja concentración de solvente, es lo que nosotros llamamos osmosis y es la presión osmótica natural, ¿ya? Cuando nosotros queremos justamente ir en sentido contrario, entonces tenemos que, obviamente, llamar osmosis inversa. Aquí tenemos tres ejemplos en el lado izquierdo tenemos una célula de un glóbulo rojo en un medio isotónico, o sea, en definitiva, nos está diciendo que la concentración de sales afuera y adentro de la célula es exactamente la misma, y por lo tanto entonces salen moléculas de sal o de agua en este caso, y entran moléculas de agua, ¿ya? Entonces hay un flujo osmótico en ambos sentidos, porque la concentración es igual afuera que adentro de la célula, ¿ya? Aquí tenemos el otro caso, el caso B, que es la célula que está dentro de un medio hipertónico, que es lo que mencionábamos recién. O sea, aquí en definitiva la concentración afuera es mayor que adentro y por lo tanto la célula se deshidrata, que es lo que ocurría antes, lo que mencioné yo justamente en el caso anterior, donde la concentración de sal adentro de la célula era menor que afuera y por lo tanto obviamente la célula lo que intenta, o mejor dicho, el flujo osmótico lo que intenta es diluir el medio. Y aquí el caso contrario, aquí la célula se hincha, explota, por así decirlo,
porque obviamente estamos en un medio hipotónico, en el cual la concentración de sales al interior es mayor y por lo tanto obviamente el medio tiene una menor concentración de solvente y por lo tanto intenta diluir lo que está dentro de la célula. Y al intentar diluirlo, mete agua dentro de la célula y por lo tanto la célula comienza a inflarse hasta que ya no soporta más y se revienta. ¿Ya? Eso es lo que ocurriría en un medio hipotónico, en un medio hipertónico, deshidratación, y en un medio isotónico, donde obviamente la concentración es igual en ambos lados. ¿Ya? Veamos entonces, para entender mejor, un video sobre el proceso de osmosis. ¿Ya? Porque esta desalinización que yo mencionaba antes, que se puede realizar con procesos de intercambio iónico, hoy día se está realizando fundamentalmente con osmosis inversa o osmosis reversa. ¿Ya? Pero para eso se necesitan grandes presiones y esas grandes presiones se pueden lograr solamente con grandes cantidades de energía. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿de dónde sacamos la energía? ¿Ya? Vamos a ver, ahí hay una planta de desalinización, no vemos mucho ahí, así que voy a mostrarles yo un video interesante de este proceso. ¿Ya? Aquí, acá. Ya, ahí ven mi pantalla con el video. Ahora sí. Eso lo ¿Sí? Sí, profe. Ya, vamos a... Bueno, entonces... recursos. Preservar los recursos disponibles y renovar los recursos. Esta es nuestra misión en Veolia. En muchos lugares no hay suficiente agua fresca para atender la demanda. Cada día producimos agua potable en las plantas desaladoras de agua de mar para el suministro a las industrias, a los municipios y a sus ciudadanos. Las plantas de desalación híbridas, combinando la desalación térmica por destilación con la desalación con membranas de osmosis inversa, ofrecen una de las tecnologías más eficientes. Así es como lo hacemos. Captamos el agua de mar a cientos de metros de la orilla. Unas rejillas evitan la entrada de los objetos flotantes y la vida marina. Parte de este agua de mar se desala según el método de destilación. Esta tecnología aprovecha el vapor en exceso de una central térmica cercana para calentar el agua y convertirla en vapor, separando sales y otras sustancias. A continuación, el vapor se condensa obteniendo agua desalada. El agua de mar restante se envía a la planta desaladora con ósmosis inversa. Como hay algas y otras materias en suspensión en el agua, se necesita realizar un pretratamiento. Se añade un coagulante para unir estas partículas que suben a la superficie gracias a unas burbujas de aire y a continuación se eliminan del proceso. Tras esta etapa de clarificación, se filtra el agua con la ayuda de capas de arena y antracita que retienen las partículas de menor tamaño. Al finalizar esta filtración, el agua ya solo contiene sal. El agua se somete a una microfiltración y a continuación pasa al tratamiento por ósmosis inversa. Ejerciendo una alta presión, se impulsa el agua a las membranas semipermeables que retienen la sal del agua. El agua ya desalada se recoge en una tubería central de la membrana. Por cada 2 litros de agua salada se obtiene 1 litro de agua dulce y 1 litro de agua con una concentración de sal 2 veces mayor. Esta salmuera se devuelve al mar evitando la afección al medio natural. Al final del tratamiento añadimos sales minerales al agua para que sea apta para consumo humano. Analizamos la calidad del agua en cada etapa del tratamiento y la reajustamos si es necesario. La desalación híbrida permite dar acceso al agua dulce a las regiones que carecen de ella al mismo tiempo que se optimiza el uso de las energías disponibles. Ya. ¿Vieron ahí el video, cierto? Sí, profe. Ya. Bueno, aquí hay un par de cosas interesantes. Primero, se menciona ahí que hay un proceso híbrido. Eso significa que ahí están aprovechando una central térmica. ¿Y por qué están aprovechando una central térmica?
digamos, el calor residual de una central térmica? ¿Quién me puede responder? El calor, creo que lo ocupaban para generar el vapor de agua que se pudiera extraer la sal, ¿o no? Sí, claro, ese es el objetivo de ocupar ese calor residual. Pero la pregunta es, ¿por qué están ocupando el calor residual de una central termoeléctrica que está ahí? Fíjense lo que había ahí, una central termoeléctrica, o térmica. Podría ser una central a carbón, una central a diésel, una central a gas natural, etc. Está obviamente el proceso mixto de evaporación, que es el principio básico que yo les comenté, y después, posteriormente, para el agua que queda todavía residual, el proceso de osmosis inversa, ¿ya? Entonces, la pregunta que yo hice es, ¿por qué está ahí una central térmica metida en el baile? No se aglomeren para responder. ¿Por qué será? A ver si entendieron lo que estábamos comentando. ¿Por qué se requiere ahí una central térmica en este proceso? ¿Qué genera la central térmica? Calor. No. Esa central térmica, ¿qué es lo que es? Una central para generar Energía. Energía. ya, no calor, energía. ¿Qué tipo de energía? Eléctrica. Eléctrica. ¿Y para qué se ocupa la energía eléctrica? Ahí. O sea, para hacer funcionar toda la central. No. Fundamentalmente para una cosa muy precisa. ¿Cuál es? ¿Quién necesita de esos procesos la mayor cantidad de energía? Estamos ocupando el calor residual de la central térmica para el proceso de evaporación de agua con calor. Pero estamos ocupando la energía eléctrica, ¿para qué? ¿Mm? Para agregar los iones de parte de la sal, o sea, de parte del agua, ¿El qué? ¿Para qué? para agregar los iones que están parte del agua con sal. Estamos ocupando, fíjense lo que dije, el proceso de osmosis natural ocurre en sentido contrario al que nosotros queremos. Por lo tanto, si queremos que ocurra la osmosis inversa, tenemos que generar grandes presiones sobre esos sistemas que estábamos viendo ahí, esa cantidad de tubos que obviamente se producen en las membranas. Necesitamos altas presiones, y para esas altas presiones, para generar esas altas presiones, necesitamos energía eléctrica. Por lo tanto, en este caso tenemos una planta termoeléctrica que es capaz de generar energía para, obviamente, producir la osmosis inversa, y el calor residual que se genera, el calor de caldera, digamos, residual que se genera en este caso, se utiliza para este proceso mixto, para aprovechar mejor la energía, ¿ya? Pero es un proceso que obviamente consume combustibles fósiles, ¿ya? Porque obviamente estamos ahí poniendo una planta termoeléctrica. Por lo tanto, desde el punto de vista de huella de carbono, desde el punto de vista, obviamente, medioambiental, no es, obviamente, muy ambientalmente correcta, ¿ya? Lo más lógico sería, entonces, utilizar, eh, idealmente, sistemas de generación de energía eh, no tradicionales, renovables, como, por ejemplo, energía solar, ya que estamos, obviamente, en un lugar desértico, donde, obviamente, no hay agua, justamente porque estamos en un lugar desértico, y por lo tanto lo que sí hay es alta cantidad, digamos, de radiación solar. Por lo tanto, deberíamos de usar entonces una planta térmica solar, ya sea, como yo les dije antes, con un sistema de térmico solar de aceite o de sales fundidas, o sistemas mixtos fotovoltaico y solar térmico, con la finalidad, obviamente, de evitar tener que usar una planta de tipo térmica con obviamente, energía fósil, ¿ya? Eso sería lo ideal de la combinación que obviamente permitiría lograr
las energías necesarias para ya sea hacer uso solamente del sistema de osmosis inversa o, como en este caso, combinado, ¿ya? Con un sistema de evaporación. Sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar de la, ¿cómo podríamos decir?, del auge que está teniendo hoy día los sistemas, digamos, de desalación utilizando, en este caso, osmosis inversa, estamos frente a una situación que genera eventualmente algunos problemas ambientales interesantes. Ahí mismo lo decían, ¿no? La proporción es 2:1. O sea, por 2 litros de agua de agua salada, digamos, lo que se genera es 1 litro de agua dulce, ¿ya? Con lo cual, obviamente, estamos produciendo un aumento de la concentración de sales en el agua que se desecha posteriormente y que se devuelve al océano, que tiene por lo menos el doble, sino varias veces o varios órdenes más de magnitud en algunos elementos químicos específicos que pueden ser muy dañinos para la fauna o la flora marítima, oceánica, ¿ya? Por lo tanto, obviamente que desde ese punto de vista hay un impacto ambiental más o menos importante. Y además el agua que sale después del proceso de osmosis inversa normalmente tiene alrededor de 5 o 6 grados más de temperatura, con lo cual cambiamos los umbrales térmicos también de la termoclina y producimos obviamente cambios de densidad en el agua de mar que se bota hiperconcentrada de sales, lo cual obviamente es un problema bastante serio en el lugar de descarga, en el océano, ¿ya? Entonces, no es una tecnología que finalmente sea inocua como muchos intentan, digamos, intentan conceptualizar o intentan, digamos, que la gente crea que efectivamente es una tecnología absolutamente inocua. No es así, ¿ya? Incluso en los momentos en los cuales obviamente pudiéramos lograr, digamos, una huella de carbono baja o casi neutral, pensando en que se van a utilizar fundamentalmente energías renovables para la generación de la energía necesaria para la osmosis inversa. De todas maneras, estamos hablando de un proceso que finalmente trae como consecuencia un impacto importante a nivel del océano, ¿ya? Está produciendo, como digo, cambios importantes desde el punto de vista de la temperatura, cambios importantes desde el punto de vista de la densidad y, lo más importante, hiperconcentración de metales y de compuestos químicos que pueden ser altamente nocivos para la flora y la fauna marina, ¿ya? Con lo cual, obviamente, estamos generando un problema en otro lado, ¿ya? En este caso, en los recursos costeros, en los recursos, ¿cierto?, marítimos alimentarios, ¿ya? Mucho más interesante sería, en el caso de lo que yo les comenté antes, que son estos domos que se producen obviamente hiperconcentración de energía solar en este caso, es que la salmuera, incluso ahí que se hiperconcentra, igual que en este caso, se puede también utilizar para eventualmente obtener algunos elementos de interés comercial, ¿ya? Lo mismo se podría hacer en este caso. En vez de eliminar la salmuera directamente al mar, se podría obviamente, ya que está hiperconcentrado, se podría obviamente generar un proceso de recuperación de elementos, de metales de interés comercial, ¿ya? Pueden ser elementos que obviamente están usados hoy día en muchas tecnologías, incluso en la misma batería, que obviamente se van a reutilizar después para el almacenamiento, por ejemplo, de la energía fotovoltaica, ¿ya? Así que eso es muy importante que ustedes que van a ser futuros ingenieros industriales, ingenieros eléctricos, electrónicos, etcétera, estén obviamente pensando en economía circular. Ese concepto es obviamente un concepto que nos va a permitir ir desde una economía poco sustentable y basada obviamente en la explotación irracional de los recursos naturales a una economía sustentable y sostenible en el tiempo, que nos permita obviamente usar los recursos de manera racional y obviamente de otra manera, digamos, enfrentar la crisis climática que estamos viviendo, ¿ya? Voy a mostrarles otro video también muy interesante sobre el proceso este de osmosis inversa, para que ustedes vean ahí en detalle. Está aquí. ¿Lo ven, no? ¿O no? No lo veo. Ay, no lo No, escuché. no se ve. No.
Ah, ya lo voy a ver. Transmitiendo, profe. Ahí. Y sí, ahí sí se ve. ¿Ahí sí? Ya. Voy a ponerle texto, subtítulos. ¿Sí? Ahí. The St. Mary's Water Recycling Plant uses reverse osmosis to further treat wastewater after the ultrafiltration process. Reverse ¿Escuchan o no? osmosis membranes are constructed from a Está muy bajo. Un poquito. Ya, voy a subir un poco. Ya. Profe, lo silencio. Eso escucho ahora. Ahí. The St. Mary's Water The St. Mary's Water Recycling Plant uses reverse osmosis to further treat wastewater after the ultrafiltration process. Reverse osmosis membranes are constructed from a membrane flat sheet. It is comprised of 3 layers: a polyester fabric support base, a microporous polysulfone layer, and a 0.2 micron thick polyamide barrier layer. The polysulfone layer strengthens the very thin barrier layer. It is the barrier layer that removes nutrients, chemicals, bacteria, and viruses from the water. The membrane flat sheet is combined with a sheet of feed channel spacer. This provides turbulence and creates space between the membrane sheets for the feed water. A sheet of permeate spacer is added to the membrane sheets and feed channel spacer. This enables the final recycled water product, or permeate, to flow evenly across the entire membrane surface, even under high pressure. The back of the membrane is completely sealed to the edges of the permeate spacer. The membrane sheets are glued along each of the 3 exposed sides and rolled around the core tube. Feed water is forced through the feed channel spacer and into the barrier layer of the membrane. Water passes through the membrane surface into the permeate channel. It flows in a spiral direction and collects in the core tube. This water is the final recycled water product, or permeate. There are 7 spiral wound elements loaded in one pressure vessel. Once the end adapter is connected to the last element and the pressure vessel is sealed, feed water can be introduced. Feed water is pumped at high pressure into the vessel. As it travels, small molecules like water pass through the membrane, while larger particles such as salt, bacteria, and viruses do not. The final recycled water product is collected from the end of the elements. The concentrate or reject from that vessel flows to another stage, producing more recycled water. At St. Mary's, there are 6 reverse osmosis treatment trains, each with 3 stages. This design produces the highest amount of recycled water with reduced concentrate waste. Stage 1 has 52 pressure vessels, Stage 2 has 24 pressure vessels, and Stage 3 has 12 pressure vessels. 58 million litres of feed water enters the reverse osmosis system on a daily basis. As the feed water passes through each stage, more recycled water is extracted. 65% of recycled water is extracted at Stage 1. The remaining 35% is passed through Stage 2, where a further 10% is extracted. The final 25% is passed through Stage 3, where the last 5% of recycled water is extracted. 80% of all feed water is recovered as recycled water. An average of 50 million litres of recycled water is produced every day at St. Mary's. The remaining concentrate contains so much salt and impurities that to recycle it would not make economic sense. This concentrate stream of 8 million litres a day is sent to North Head Wastewater Treatment Plant, where it is treated and released into the ocean. Ya. Se dieron cuenta aquí
acá parte del proceso que estaba mostrando, que nos vimos ahora la intimidad, digamos, del proceso de reciclaje, de los distintos capas, digamos, de este sistema de osmosis inversa, que es bastante más complejo, digamos, que lo que se vio en el primer video. Teníamos obviamente distintas etapas, ¿no? En cada una de esas etapas que son secuenciales, vamos aumentando el porcentaje, obviamente, de reciclado de agua y de pureza finalmente, ¿no? Pero aquí, si ustedes se fijaron, el agua que se obtenía como residuo con sales hiperconcentradas y a una planta de tratamiento, ¿ya? Esa planta de tratamiento es finalmente la que podría eventualmente recuperar este tipo de elementos o desde el punto de vista económico, digamos, pero finalmente el objetivo es eliminar al mar un agua, digamos, que efectivamente no produzca un daño, ¿ya? Entonces aquí lo que está faltando es justamente esa etapa, ¿ya? Porque claramente esa etapa es una etapa extra que tiene un costo, ¿no? En Antofagasta, por ejemplo, hoy día más del 85% del agua potable que se consume ahí es agua que pasa por un proceso de osmosis inversa. Ahí tiene obviamente mucho más sentido, además, esto como yo les comentaba al principio, no solamente por el tema de la escasez de agua dulce, que por supuesto fue obviamente utilizada de manera indiscriminada por la industria, en particular por la industria minera en esa zona, y por tanto los recursos hídricos naturales, tanto de napas freáticas como obviamente de napas subterráneas, casi aguas relictas, ya prácticamente desaparecieron y por tanto obviamente es un problema serio el consumo de agua en esos lugares. Tuvieron que obviamente incorporar estos sistemas para agua potable, ya no solamente para agua industrial a nivel de recursos, digamos, hídricos para la minería, sino que en este caso directamente para agua potable, ¿ya? Y en estos lugares, obviamente, en el norte, donde obviamente hay una cantidad de elementos, como yo mencioné antes, ricos en forma natural en los acuíferos, producto obviamente de la mineralización importante que hay en los suelos. Entonces, obviamente que ahí se hace mucho más interesante el uso de este tipo de tecnología, porque esta tecnología, como ya vimos, es capaz de eliminar estos elementos que están presentes en el agua y dejar solamente el agua pura, ¿ya? Entonces no solamente desalamos el agua, sino que le eliminamos también este tipo de elementos traza, ¿ya? Sin embargo, el agua residual, como estamos comentando, debiera de obviamente pasar por un proceso posterior antes de ser eliminada al océano para evitar este tipo de problemas ambientales anexos, ¿ya? Que obviamente son problemas indeseables y que obviamente la industria en cuestión debería de hacerse cargo, ¿ya? No solamente es importante tener, en este caso, ¿cierto?, agua dulce disponible para fines de potabilización o fines industriales, sino que también evitar un nuevo problema ambiental, ¿ya? Que sería este que estamos mencionando, ¿ya? Bueno, volviendo a la PPT, voy a ir a compartir la PPT. ¿Ven ahí mi PPT? ¿Sí? Sí, Profe. Bueno, ahí veíamos la planta esta de desalinización, que obviamente ahí tiene tremendas piscinas, y esas torres que están ahí obviamente son las torres donde están produciéndose obviamente los procesos de osmosis inversa que estábamos hablando, ¿cierto? Aquí hay obviamente, por ejemplo, en el caso de la presión osmótica de agua de mar, más o menos, tiene un orden de 24,8 atmósferas, ¿ya? Lo cual obviamente significa superar una buena cantidad de energía para poder revertir la presión obviamente espontánea que va en sentido contrario, ¿ya? Más o menos, como vemos ahí, se purifica agua de mar desde aproximadamente 35.000 hasta 500 partes por millón usando una presión de 100 atmósferas. Y 100 atmósferas es, créanme, harta cantidad de energía la que se necesita, ¿ya? Bueno, aquí está nuevamente una imagen que nos permite verificar esto. Aquí tendríamos una situación, digamos, de vasos comunicantes. Aquí hay una membrana semipermeable. Aquí tenemos en el agua
en el lado derecho tenemos el agua pura, aquí tenemos la salmuera, en el lado, perdón, en el lado izquierdo agua pura, aquí en el lado derecho salmuera. Presión osmótica, de manera natural, el agua pasa hacia el agua con sal, hacia la salmuera, y aumenta la presión osmótica acá, ¿ya? De manera de diluir la salmuera. Esa sería la situación normal. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Aplicamos entonces a este lado de acá del vaso comunicante con un pistón, obviamente una presión, como decíamos ahí, de la orden de 100 atmósferas, para eliminar desde la salmuera el agua, aumentando obviamente este lado ahora del vaso comunicante, y que obtenemos entonces como resultado agua pura, ¿ya? Por ejemplo, ahí hay un equipo más doméstico, en Zapallar, equipos de osmosis inversa, por ejemplo, procesan del orden de 100 metros cúbicos de agua al día, produciendo agua potable, tomando obviamente agua de mar, bomba de alta presión, dirigido a una cámara de osmosis inversa, donde obviamente hay una membrana, por aquí sale la solución concentrada de agua de mar, y aquí queda la salida, ¿cierto?, el agua pura, ¿ya? Ese tipo de equipo hoy día incluso ya están disponibles para la casa, a nivel doméstico, se venden. Hace meses atrás yo vi uno en el Home Center, digamos, que uno puede comprarlo para la casa, en el caso que no tenga agua y viva en la costa, agua de mar, entonces puede obtener obviamente a través de osmosis inversa, ¿cierto?, el agua potable que necesite, ¿ya? Ahí vemos otras plantas de osmosis inversas que están disponibles, que son obviamente los mismos tubos que nosotros ya hemos visto, ¿cierto?, en los videos, y que permite, como digo, obtener finalmente este valor importante, ¿cierto?, que sería el agua potable, ¿ya? Bueno, con eso quedamos listos con este capítulo. Estamos en la hora, así que no nos quiero demorar más. Y la pregunta es, ¿cuándo hacemos la clase recuperativa? ¿La hacemos mañana de nuevo a las 8 como ustedes querían, o otro día? ¿Por mí está bien, profe? Mañana. ¿Sí? Sí, ¿Tanto- hablamos mañana. ¿Mañana a las 8? ¿Están todos de acuerdo? ¿Ni un problema? Claro, bloque 1, bloque 2. ¿Sí? Ya. Entonces nos juntamos, yo voy a mandar igual un correo ahora a cuando suba la clase, y nos juntamos mañana a las 8. ¿Ya? ¿Listo? Chao, profe. Que tengan una buena tarde, un buen día. Ya, hasta luego. Chao, Chao, chao. Chao, profe. profe. Gracias. Que le Chao, vaya bien. profe, que te Chao, bien. profe, nos vemos mañana. Chao, profe.